Bienvenidos a Expertos Wolf, el podcast por y para expertos en calefacción, climatización y ventilación. Hola a todos, soy Daniel Fernández, responsable de formación y de prescripción para la división de calefacción de Wolf Ibérica, y hoy queríamos hablar un poco dentro de esta serie de podcasts que hemos llamado Expertos Wolf, el intentar brindar un poco de luz sobre los cambios normativos que hemos tenido en este último año, especialmente entrando en la parte de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, también llamada EPBD por sus siglas en inglés, y la revisión del reglamento del gas. Se comenta entre los foros, digamos, de técnicos que este año 2024 pasará a la historia como uno de los años más significativos a nivel de cambio normativo. Y por eso entendemos que toda esta serie de cambios es importante que sean comunicadas adecuadamente a todos los actores del sector para que los conozcamos, ya sean nosotros los propios fabricantes, instaladores, distribuidores y todos los profesionales, pero que también eso pueda deslizarse hacia el público general, ¿no? Hacia el usuario, que de alguna manera parece que a veces por mensajes contradictorios pues no tiene esa información de la manera más clara o precisa para poder tomar sus decisiones, ¿no? A la hora de tomar servicios a nivel de sistemas de climatización, de ventilación en sus hogares, etcétera, ¿no? Entonces, antes de empezar, sobre todo para hacer un poco preámbulo hacia lo que es esa nueva Directiva de Eficiencia Energética en Edificios, me gustaría pues explicar un poco dónde estamos, cuál es la situación actual del mercado español. Para que os hagáis una idea, un número fácil al que aferrarnos o del que acordarse es que en España en torno a un tercio del consumo de energía y de emisiones de CO2 en nuestro país se refiere directamente a la edificación. En otros países del norte de Europa, donde el peso de la calefacción es mucho mayor, puede ser superior, pero aquí estamos en torno a un tercio. Dentro de ese consumo de energía, entre el 50 y el 70% se refiere directamente a los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, siendo principalmente los de calefacción y agua caliente los más principales, debido principalmente al sector residencial, y la refrigeración un poco menor, pero sí que tiene más peso en el sector terciario, ¿vale? En esta línea, pues obviamente, visto los nuevos descubrimientos o la nueva aceptación de este marco en el que sabemos que la emisión de gases de efecto invernadero incontrolada por parte de nuestra actividad humana nos está llevando a un momento de crisis atmosférica o de calentamiento global, pues hemos vivido en los últimos años la adopción de una serie de normas, una serie de directrices que nos llevan a, entre otros sectores el nuestro, a la reducción del consumo de energía de nuestros edificios o utilizar sistemas más eficientes, ¿no? Todo enmarcado pues, en los últimos años, pues, por ejemplo, en esos objetivos de neutralidad climática para alcanzar los acuerdos de París y evitar que la temperatura media de nuestro planeta aumente en 1 grado o 1,5 grados, ¿vale? En España, los últimos avances van de la línea de lo que se llama el Plan Nacional de Energía y Clima. Pero es que si vemos una foto un poquito más en detalle de cómo son nuestras instalaciones, resulta que tenemos un mercado de vivienda muy envejecido. Para que os hagáis una idea, cerca del 60% de nuestras viviendas se construyeron antes de 1979, que fue el año que dio a luz a la primera norma básica sobre ahorro energético o sobre edificación en nuestro país, la NBE-CTE del 79. Antes de 2006, el año que se publicó el Código Técnico de la Edificación, se habían construido en un entorno del 80% de las viviendas que tenemos hoy día. O dicho de otra forma, la mayor parte de ese mercado de viviendas que tenemos hoy día, que es de en torno a algo más de 26 millones de unidades, se construyó antes del Código Técnico de la Edificación. Dentro de sus instalaciones, podríamos hablar de que tenemos instalado un parque de más de 9 millones de calderas en nuestras viviendas, que por supuesto a día de hoy pues, consumen combustibles fósiles, principalmente gas natural, pero también otros como pueden ser el propano o el gasóleo.
La siguiente alternativa directamente serían aquellas instalaciones que utilizan algún tipo de radiador eléctrico o sistema con resistencia eléctrica por efecto Joule. Por tanto, podríamos hablar que la mayor parte de estas instalaciones están utilizando bien sistemas poco eficientes, como puede ser el efecto Joule o un gran parque de calderas atmosféricas y antiguas que no tienen un alto rendimiento, o simplemente que están utilizando combustibles fósiles, ¿vale? Ya nos estamos acercando a los números sobre los que podemos actuar, ¿no? Para poder mejorar el rendimiento de nuestras instalaciones. Para poder entonces ayudar a descarbonizar nuestra economía desde el punto de vista de la edificación, podemos hablar de 4 etapas. La primera etapa, que es más relacionada con los métodos pasivos, debería ser siempre reducir la demanda de nuestros edificios, mejorar la envolvente térmica, mejorar las ventanas, adecuar las cubiertas, ¿vale? Todo que es esa parte más de edificación o más de obra civil, ¿vale? De esta manera conseguiremos reducir considerablemente el consumo de energía de nuestros edificios. La segunda parte pasaría por instalar sistemas más eficientes. Aquí simplemente todo el trabajo que podríamos llevar en sustituir los al menos 5 millones de calderas antiguas atmosféricas por equipos actuales de condensación con nuevas tecnologías de control nos podría ayudar ya considerablemente a reducir ese consumo de combustibles. Pero por supuesto otras tecnologías como la aerotermia, la geotermia o sistemas híbridos que combinen todas las tecnologías nos pueden ayudar a mejorar significativamente ese rendimiento global de la instalación y eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, por tanto, reduciendo nuestra emisión de gases contaminantes. Los últimos estadios o los últimos niveles de actuación a los que podríamos llegar serían, por un lado, incrementar la producción local de energías renovables, y aquí obviamente todos hemos oído hablar de la energía fotovoltaica, que cada vez está más presente en nuestro día a día, que en combinación, por ejemplo, con sistemas electrificados como la aerotermia, pues nos permitiría obviamente descarbonizar aún más nuestras instalaciones. Pero otro tipo de tecnologías como la solar térmica o la microeólica también pueden implicarse en nuestros edificios o en nuestros barrios, ¿vale? En última instancia, muy de la mano de lo que he dicho anteriormente, pasaría por electrificar todos nuestros sistemas. Esto viene desde la perspectiva de que si en los próximos años, en un medio y largo plazo, somos capaces de que la mayor parte de nuestra electricidad se produzca a través de métodos renovables, como puede ser la fotovoltaica, la eólica, maremotriz, etcétera, si mi único consumo de energía para, por ejemplo, calefactar nuestros hogares es eléctrico, pues entonces estoy siendo renovable, ¿no? Entonces, en resumen, por esta parte, lo que necesitamos conseguir es reducir la demanda de nuestros edificios, utilizar sistemas eficientes, aprovechar toda la energía renovable que tenemos de manera local y, por supuesto, buscar esa electrificación siempre que consigamos hacer que la generación eléctrica sea renovable. Y esto es un poco la imagen o la tendencia a la que nos llevan las directrices europeas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en los últimos años se han ido publicando distintas actualizaciones de las directrices, como puede ser la Directiva de Energías Renovables o la Directiva de Eficiencia Energética, que ya nos promueve, por un lado, por ejemplo, la implantación masiva de sistemas de captación solar, como puede ser la solar térmica o la fotovoltaica, o la producción de alternativas a los combustibles fósiles, como pueden ser los gases renovables, hidrógeno verde, biometano, biodiesel, etcétera, ¿vale? Que nos van a permitir, si somos capaces de producirlos de manera local, independizarnos de aquellas potencias extranjeras que sí que son productoras de estos combustibles. Por desgracia, la Unión Europea no tiene este tipo de recursos. Entonces, como ya dijo Draghi el otro día, el acudir a las renovables es una manera de hacer más competitiva a la Unión Europea y que por tanto salgamos todos beneficiados.
Otro tipo de medidas, como puede ser lo que marca la Directiva de Eficiencia Energética a través del programa REPowerEU, etcétera, puede ser la implantación de sistemas de bomba de calor, aerotermia, equipos de expansión directa, etcétera, 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 que como decíamos antes nos van a permitir electrificar por un lado y en segundo lugar también aprovechar localmente la energía que hay en el ambiente. O sea, no olvidemos que la bomba de calor no solo nos tiene un consumo de energía eléctrica y por tanto evitamos el consumo de combustibles fósiles, sino que también es capaz de captar energía del entorno y por tanto podemos ser renovables, ¿vale? Pues en esta misma línea, este año ha sido la actualización de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios que nos va a marcar por primera vez o como novedad no solo cómo vamos a tener que edificar en el futuro, sino también qué es lo que vamos a tener que hacer para rehabilitar esos edificios o ese parque inmobiliario que ya está disponible, ¿vale? Hasta ahora esta directiva siempre había hablado de qué es lo que tendríamos que hacer hacia el futuro, pero ahora también nos va a hablar de cuándo tenemos que rehabilitar o en qué condiciones, ¿vale? Dicho de esta forma, sabemos que, por ejemplo, el Código Técnico de la Edificación hoy ya nos hace construir edificios de lo que llamamos consumo casi nulo, ¿vale? ¿Qué pasa? En los próximos años, desde la entrada en vigor de la nueva directriz, veremos una actualización del código técnico que, entre otras partes, nos buscará ser incluso un poco más eficientes de lo que estamos siendo hoy día y nos indicará los niveles de actuación que tendremos que hacer cuando hagamos una rehabilitación de un edificio. En segundo lugar, veremos también una actualización del RITE, donde habla siempre del nivel de eficiencia que tienen que tener nuestros sistemas de climatización y producción de agua caliente sanitaria en general. Y también veremos una nueva norma, de alguna forma, alguna transposición de la directriz a nivel local, a nivel europeo, que nos indique quién y cuándo tiene que rehabilitar. Paso entonces a hablaros un poquito de los aspectos principales o ese marco común que nos indica la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios. Y quisiera empezar en primer lugar sacándome del pecho algo que creo que ha creado bastante polémica o ha sembrado bastantes dudas en nuestros usuarios, que es el hablar de las calderas. Se ha hablado de que es el fin de las calderas, de que se van a prohibir las calderas. Y esto no está lejos de la realidad. Lo que realmente indica esta nueva directiva es que para el año 2040 debemos haber buscado la eliminación total de aquellas calderas independientes que utilicen combustibles fósiles. Y las palabras son muy importantes, porque cuando indica que tienen que ser calderas independientes, ya nos está abriendo la posibilidad a sistemas híbridos, por ejemplo, con bomba de calor, como puede ser la geotermia o la aerotermia. Pensad en aquellos edificios donde por dificultades técnicas, arquitectónicas o puramente económicas no sea viable hacer una sustitución total del sistema tradicional de caldera por un equipo de bomba de calor, por ejemplo, tenemos que poder alcanzar compromisos, ¿vale? Y sobre todo que seamos capaces de descarbonizar al máximo esa edificación. Probablemente lo que consigamos es haber reducido tanto el consumo de combustible que ese lo podamos sustituir por algún tipo de combustible renovable. Como os decía antes, hablemos de gases renovables como el biometano, pellets o biodiesel. Eso ya veremos un poquito en cada circunstancia cuál pudiera ser la alternativa, ¿vale? Pero lo que busca, como digo, es calderas independientes que utilicen combustibles fósiles. O sea, lo que sí que tenemos que tener claro es que la búsqueda es la eliminación de aquellos sistemas que utilicen puramente combustibles fósiles como el gasóleo o el gas natural. Y en un primer paso, ya a partir del año que viene, los Estados miembros estarán obligados a no subvencionar aquellas instalaciones que utilicen solo combustibles fósiles, ¿vale? Que eso sí que será una novedad que veremos en muy corto plazo. Eso por un lado. En siguiente lugar, como decía, lo que vamos a buscar ya no solo es edificios de consumo casi nulo, como marcaba el código técnico, sino que queremos edificios de cero emisiones, ¿vale? Aquí se marcará, cada país marcará cuáles son sus estándares, probablemente
no sea igual lo que llamemos un edificio de cero emisiones en Alemania que lo que llamemos en España, eso veremos cómo se transponga la norma, pero lo que sí que marca la directiva es que para el año 2028 todos los nuevos edificios de públicos o de explotación pública deberán de ser de cero emisiones. A partir de 2030 lo deberán ser todos los edificios de nueva construcción y en el año 2050 todos, es decir, todos, incluido el parque de edificación que tenemos actualmente, ¿vale? Ver que es un hito importante, pero tenemos 25 o 26 años, ¿no? Para alcanzar ese objetivo. Para conseguir esto, pues nos plantean otras medidas, ¿no? Por ejemplo, a nivel de renovación de edificios, ya se marca un objetivo para 2030 de que se tienen que haber renovado al menos el 16% de los edificios no residenciales menos eficientes. Y para el 2033 el 26% de los edificios con peor rendimiento, ¿vale? Una de las líneas de actuación para conseguir esto es que en el año 2026 todos nuestros edificios tendrán que tener un nuevo documento que es lo que se ha hecho llamar el pasaporte de renovación del edificio, que básicamente lo que implica es que dentro del análisis energético de nuestro edificio, el técnico habrá propuesto mejoras. Por ejemplo, sustitución de ventanas, mejora de las fachadas, sustitución de la caldera por un equipo de aerotermia para producción de agua caliente sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Distintos niveles de mejora al que nosotros como propietarios tendremos que ir accediendo por fases, ¿no? De cara a conseguir esa renovación y esa descarbonización o ese edificio de cero emisiones en el año 2050, ¿vale? Otro de los hitos pasa por que en el ámbito puramente residencial queremos que para 2030 hayamos reducido el 16, haber reducido respecto al consumo de 2020 un 16% el consumo de energía primaria de nuestros edificios residenciales y para el año 2035 entre un 20 y un 22. Estos son objetivos ambiciosos y pasa porque realmente haya una rehabilitación masiva, ¿vale? De ahí la importancia de cómo se transponga la norma, porque hoy día en España eh, hay una estimación de que se están renovando del entorno de 30.000 viviendas al año, ¿vale? En un parque de 26 millones y donde la obra nueva es del entorno de 100.000 viviendas al año, ¿vale? Tenemos mucho recorrido todavía por delante para conseguir estos hitos. Y luego, otros de los aspectos pasará, por ejemplo, por la obligatoriedad, siempre que se pueda, a excepción, por ejemplo, de edificios protegidos o de valor histórico, de introducir instalaciones que aprovechen la energía solar, como pues el solar térmica o fotovoltaica en nuestras cubiertas, ¿vale? Esto ya más o menos lo veíamos venir, sobre todo ahora con la fotovoltaica, que está siendo tan competitiva. Y también que en nuevos proyectos, por parte de los proyectistas, será necesario analizar todo lo que llaman el potencial de calentamiento global de los edificios, ¿vale? Al final pasa dentro del análisis a nivel de construcción, de operación y el día de que se retire, digamos, los materiales del edificio, cuál va a ser el impacto, ¿vale? Y ver un poquito cómo podemos minimizar esto. Está claro que esta directiva de eficiencia energética en edificios va a tener un gran impacto en nuestra manera de construir o en la manera que tenemos de percibir nuestros edificios como activo, ¿vale? Es cierto que para muchos parecerá que está viniendo una gran obligatoriedad por parte de Europa, pero es que si nos olvidamos de todo lo que es la parte, digamos, de economía verde o esta transición energética, desde mi punto de vista, nos va a permitir no solo que nuestros edificios nos aseguren un mayor confort, tanto a nivel térmico como pueda ser acústico, de calidad del aire, ¿vale? Si lo vemos desde un punto de vista holístico, pero es que también es una oportunidad para impulsar el sector, nuestro sector. La rehabilitación de todos estos edificios va a requerir de muchos puestos de trabajo y poder también redirigir un sector estratégico que todavía está viviendo un poco la dolencia de la crisis de 2008-2010 y poder reconvertirse hacia una nueva economía de la rehabilitación y que nos permita mejorar considerablemente, ya sea el consumo de energía de nuestros edificios, pero también el confort
o los costes de operación de los usuarios, ¿vale? De sus instalaciones. Y por ahora cerramos un poquito este capítulo y voy a intentar hablar de otra nueva reglamentación que ha aparecido este año, que es el Reglamento 2024-573 sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Esta norma es más conocida tradicionalmente como Live Gas y se actualizó en febrero de este año. Y ya mi compañero Gunther Kenk hizo una nota, un análisis sobre él en profundidad que podéis encontrar en internet de manera fácil, pero yo simplemente voy a intentar hacer un análisis de dónde venimos y cuál es el impacto, ¿vale? Entonces, me parece importante entender cuál es la necesidad de las gas, ¿vale? Los gases fluorados son compuestos orgánicos utilizados principalmente en el mundo de la climatización, que se utilizan como refrigerantes en nuestras bombas de calor, ¿vale? Ya sea una aerotermia o un equipo de expansión directa. Otros gases fluorados se utilizan en otros usos, como pueden ser los aerosoles o el hexafluoruro de azufre, que se utiliza en equipos de alta tensión. Pero esos son minoritarios, ¿vale? Frente a los refrigerantes, y por eso esta norma principalmente aplica a nuestro sector o al sector, digamos, de la refrigeración, ya sea doméstica, terciario o industrial. Desde un punto de vista histórico, no es la primera vez que aplicamos regulaciones que afecten a este tipo de gases refrigerantes. Ya en el año 78 se firmó el Protocolo de Montreal, que lo que buscaba en aquel caso era la reducción de uso de gases refrigerantes que tenían cloro en su composición, como los CFCs o los HCFCs, famosos R12, R22, que aquellos que seáis frigoristas habéis oído hablar de ellos toda la vida. Aquel átomo de cloro en su composición, al entrar en contacto con el ozono estratosférico, pues lo descomponía y nos causaba el famoso problema del agujero en la capa de ozono. Por cierto, unas noticias, parece ser en los últimos observatorios que hemos conseguido paliar el problema, ¿vale? Pero ¿qué es lo que observamos? Para poder deshacernos de este tipo de refrigerantes, los sustituimos por los HFCs o hidrofluorocarbonados, ¿vale? Que se comportaban muy bien, económicamente eran muy viables, pero en los años 2000 detectamos que tenían un impacto sobre el calentamiento atmosférico grande. Para que os hagáis una idea, se estima que en la Unión Europea entre el 2 y el 3% de las emisiones de gases de efecto invernadero se refieren a los gases fluorados, ¿vale? Que parece un porcentaje pequeño en comparación con otros, como puede ser la ganadería, pero pensad que es un mercado en crecimiento. En el norte de Europa hace 15 años no se sabía lo que era la refrigeración, y hoy día, y sobre todo cada vez más animado por el calentamiento global, es que cada vez se montan más sistemas de aire acondicionado, y además estamos sustituyendo las calderas por bombas de calor. Entonces, si este parque de equipos que utilizan gases fluorados aumenta, es lógico que busquemos que el efecto sea el menor posible, ¿vale? Entonces, en esta línea es donde en el año 2014 se publica la reglamentación 517 para la regulación de estos gases fluorados. ¿Qué hemos conseguido en este tiempo? Pues, por ejemplo, en España se ha reducido ya, desde su entrada en vigor en 2015, el consumo anual de gases fluorados desde los 35 millones de toneladas equivalentes de CO2 hasta 12, cerca de un tercio, ¿vale? Y seguimos en disminución. Estamos hablando de consumo anual, ¿vale? No, obviamente el parque instalado ha seguido creciendo esos gases que están presentes. Entonces, la norma lo que nos va a indicar es cuáles son los límites a la importación y a la producción de gases y equipos que utilicen estos gases. Y aquí entramos un poco en la práctica de lo que realmente nos interesa, que es cómo nos afecta a nosotros, como profesionales del sector de la climatización, la nueva normativa del gas. Vale, pues vamos a hacer un poquito como 4 bloques, 4 apéndices. El primero, y que más nos toca a nosotros, sería el de la parte de los sistemas aire-agua, o lo que llamamos aerotermia tradicionalmente, o que todos conocemos como aerotermia. Aquí tenemos dos tipos de equipos: los equipos monobloc, que son aquellos que tienen todo el gas contenido en la unidad exterior, y los equipos partidos, los equipos bibloc, que es donde tenemos que hacer una instalación frigorífica entre medias, pero siempre, de nuevo,
desde el punto de vista de calentar o enfriar un circuito de agua, un circuito indirecto. En el caso de los equipos monobloc, la nueva normativa nos limita que a partir del 1 de enero de 2027, equipos de menos de 12 kilovatios y entre 12 y 50 kilovatios, vaya, baja y mediana potencia, van a tener que utilizar refrigerantes con un PCA inferior a 150. Ahora no voy a entrar muy en detalle de los tipos de gases que se están empleando, pero para que nos hagamos una idea de lo más común que existe hoy día en el parque de bomba de calor, el R410A tiene un PCA del entorno de 2100, su sustituto directo, que es lo que más está trabajando hoy día, que es el R32, tiene un PCA de 675 y por tanto ya se queda fuera. ¿Vale? De aquí al 1 de enero de 2027 ya tenemos que ir buscando alternativas para el R32 en equipos monobloc. Y una alternativa pueden ser, por ejemplo, los refrigerantes naturales como los hidrocarburos, como el R290 o también conocido como propano, ¿vale? Que es donde muchos fabricantes como nosotros, desde hace ya varios años, estamos impulsando la proliferación de estos nuevos equipos que además tienen sus ventajas a nivel de servicio y de eficiencia. Pero que veáis que ya la propia normativa nos va de alguna manera imponer este nuevo tipo de tecnologías en un horizonte muy cercano como puede ser 2027. Otros datos para los equipos monobloc sería que para el 1 de enero de 2030 ya todos los equipos van a tener que utilizar un refrigerante con un PCE inferior a 150, incluso las de gran potencia, y en el año 2032 los equipos más pequeños, los domésticos de menos de 12 kilovatios, no podrán utilizar gases fluorados. O sea, en principio, pues lo que os decía, esta alternativa del propano va a seguir siendo viable o otro tipo de gases que tengan un PCA. Perdón, o de otros refrigerantes naturales que no sean gases fluorados, ¿vale? En todo el rango de potencias. Si hablamos de equipos Biblock, ya existe o se mantiene una limitación que venía de la normativa anterior, que es que el año que viene aquellos equipos partidos de menos de 3 kilos de gas refrigerante van a tener que utilizar refrigerantes con un PCA inferior a 750. Y de ahí que, como podéis haber observado en los últimos años, todos los equipos domésticos de aire acondicionado, pequeñas aerotermias partidas, etcétera, han tendido a sustituir el R410A, como decía antes, por R32, ¿vale? El 1 de enero de 2027, exactamente igual que en los equipos monobloc, en equipos aire, agua, partidos, estaremos limitados a 150. Y hoy día yo no conozco equipos que cumplan estas especificaciones, pero estoy seguro de que los fabricantes encontraremos opciones en los próximos años para cubrir este segmento. ¿Vale? Porque si no, aquellas instalaciones en altura, edificios multifamiliares, donde sí que puede ser interesante esas instalaciones partidas, pues nos van a obligar probablemente o a instalar equipos monobloc en fachadas, por ejemplo, en las terrazas de las viviendas, o irnos a sistemas centralizados, probablemente, ¿vale? Simplemente por presión de la propia norma. A partir del 1 de enero de 2033, ya todos los equipos aire-agua partidos tendrán que tener un PCA inferior a 150 y a partir del 1 de enero de 2035 tendrán que ser los domésticos de menos de 12 kilovatios tendrán que utilizar refrigerantes que no sean fluorados, ¿vale? O sea, un poquito parecido a lo que decíamos con los equipos monobloc. En el caso particular de las enfriadoras, ¿vale? Que aquí sí que, pues obviamente solo aplica a aquellos que trabajéis terciario, industrial, en aquellos equipos que sean solo frío. La normativa es un poquito más laxa porque en equipos pequeños, las mini chillers de menos de 12 kilovatios, sí que igual nos van a poner una limitación de 150 de PCA, pero para los equipos mayores de 12 kilovatios se va a seguir manteniendo 750. El R32 va a seguir siendo una alternativa. Y el 1 de enero de 2032, de nuevo, en los equipos pequeños domésticos de menos de 12 kilovatios, pues se eliminará el uso de gases fluorados. Y por último, en equipos aire-aire, expansión directa, como nuestros aires acondicionados o los sistemas VRF,
También es verdad lo del año que viene y los equipos con menos de 3 kilos de gas que os comentaba, pero los hitos nuevos de la normativa nos indican que para el 1 de enero de 2029, en este caso, no 2027, los equipos de menos de 12 kilovatios, aire-aire, repito, tendrán que tener un PCA inferior a 150, ¿vale? Todos los equipos de aire acondicionado doméstico que estamos viendo en nuestras fachadas, unidades de conductos, cassettes que tenemos en nuestros locales comerciales, el 1 de enero de 2029 van a tener que utilizar refrigerantes con un PCA inferior a 150. Es decir, el R32 ya no va a poder ser viable en ese tipo de instalaciones, ¿vale? En la misma fecha, 1 de enero de 2029, aquellos equipos aire-aire superiores a 12 kilovatios, que aquí ya entramos en el VRF, pues tendrán que utilizar refrigerantes con un PCA inferior a 750. O sea, aquí el R32 sí que se nos va a permitir, ¿vale? Como alternativa. Lo único que es verdad que siendo un refrigerante A2L, pues nos implicará cumplir el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas y tener cuidado con la cantidad de gas máxima, ¿no?, que vamos a poder tener en nuestro sistema. Pero nos lo va a permitir la nueva directiva. El 1 de enero de 2033, las instalaciones grandes de más de 12 kilovatios ya tendrán que utilizar un PCA inferior a 150, o sea, para 2033 no se podrá instalar nuevos equipos con R32, por ejemplo. Tendremos que buscar alternativas también como fabricantes. Y el 1 de enero de 2035 los equipos pequeños de menos de 12 kilovatios ya tampoco podrán utilizar gases fluorados, ¿vale? Vamos a tener que encontrar alternativas en el sector para hacer esa sustitución tan grande de equipos domésticos, de todos los aires acondicionados de nuestras casas, por sistemas que no utilicen gases fluorados de aquí a 2035. Pero bueno, aquí todavía tenemos margen de actuación y de todas formas habrá una revisión durante este periodo en el que veremos también si no hay cambios, ¿vale? Muy importantes, de todos los detalles que os he indicado, todas esas fechas, la norma siempre indica que en aquellos casos donde por motivos de seguridad no se puedan utilizar refrigerantes que cumplan estas indicaciones, se permitirá el uso de refrigerantes con un PCA inferior a 750, ¿vale? Se nos va a permitir utilizar R32 siempre en aquellas sustituciones donde no exista alternativa. ¿Vale? Esto sobre todo lo veo muy importante porque quizás, o a bien seguro, los fabricantes encontraremos alternativas. En algunos casos puede ser con refrigerantes de baja seguridad, como pueden ser los hidrocarburos, pero que no permitan la sustitución directa de los equipos que ya están instalados. Bueno, pues en ese caso siempre nos va a abrir la normativa esta posibilidad, ¿vale? Es un poquito la idea. Y luego simplemente como nota informativa, para aquellos que llevéis también tema de mantenimiento, existen dos hitos, el 1 de enero de 2026 y el 1 de enero de 2032, en el que se limita, digamos, la reparación de equipos que utilicen estos gases fluorados si no se utiliza refrigerante nuevo. Y me voy a explicar un poquito mejor. Que no se va a poder recargar con gas nuevo estos equipos. Va a tener que ser con gas reutilizado, ¿vale? O sea, en aquellas instalaciones donde se haga recuperación del gas, luego la voy a poder utilizar en otra instalación siempre y cuando esté en buenas condiciones, ¿vale? Pero que no se va a poder incorporar al volumen, por ejemplo, de R410A el 1 de enero de 2032, no se va a poder traer nuevo, va a tener que ser el reutilizado. Entonces, las fechas es en 1 de enero del 26 no se podrá utilizar PCA superior a 2500, que bueno, en principio el parque de climatización, esto es más por la parte del frío industrial, y el 1 de enero de 2032 sí que es la limitación de utilizar nuevo refrigerante con un PCA superior a 750. Y aquí, pues, por ejemplo, todo ese parque de equipos con R410A, pues lo tendrán que tener en cuenta, ¿vale? La importancia que va a tener la recuperación de gas de los sistemas ya existentes y que se vayan retirando, ¿vale? Para poder seguir haciendo el service, las reparaciones de los equipos que se mantengan, ¿vale? Y con esto termino un poquito con la parte de la gas y bueno, un poco como corolario, creo que queda claro que efectivamente 2024 ha sido un año muy interesante desde el punto de vista del marco normativo, pero bueno, en los próximos años veremos nuevos cambios, ¿vale? Sobre todo pongamos esa fecha en 2026 para cuando se tiene que haber traspuesto
a nivel local en España esa directiva de eficiencia energética en edificios, ¿vale? Por tanto, creo que todos en el sector tenemos que estar al día y aquí sí que creo que fabricantes como nosotros, desde Wolf, buscamos el estar al día con todas estas novedades y poder aportaros ese conocimiento y esa experiencia para acompañarlos a todos los profesionales del sector en esta transición, ¿no? En este cambio que estamos viviendo, ya no solo desde el punto de vista de la descarbonización, sino de cambios tecnológicos, ¿vale? Y que en muchos casos pues crean inseguridades, ¿no? Entonces entendemos que la formación es muy importante y queremos brindárosla. Así que nada, a todos aquellos que os hayáis quedado a escucharme, espero que os haya resultado interesante y por supuesto siempre podéis contactarme a mí o a todos nuestros compañeros de oficina de Wolf para resolveros vuestras dudas. Muchísimas gracias, que tengáis buen día. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo capítulo de Expertos Wolf.